vamos a hacer una revisión breve de un tema de interés, enfocándonos y los centros contributarios fueron el John Hopkins University School of Medicine, también el Semmelweis University en Budapest, Hungría, también la Universidad de Wisconsin School of Medicine and Public Health en Madison, Wisconsin, y también lo que es el Instituto Nacional del Abuso de Drogas, localizado en Bethesda, Maryland. Entonces, bueno, estos centros fueron los que aportaron. Voy a iniciar con el fin. Hay una editorial que vamos a analizarlo brevemente al fin de este artículo, y ellos dieron una definición abreviada de lo que es radiomics para quienes estamos ingresando apenas en estos conceptos. Radiomics, el análisis por radiomics, es un método de extracción de un número muy alto de rasgos de imágenes radiológicas, que luego son analizados describiendo la heterogeneidad y la complejidad espacial de diferentes lesiones de manera matemática, y haciendo como conclusiones y análisis y referencias y correlaciones entre diferentes factores que se añade al análisis de afuera, ¿no? Edad, sexo, raza, etcétera, factor de riesgo para la enfermedad que fuera, analizando los diferentes patrones de morfología que se logran, por así decir, estandarizar. Entonces, eso es lo que nos permite de alguna manera como hacer un análisis mucho más profundo de lo que antes solo fue posible por histología. Esto se puede aplicar a diferentes métodos, incluyendo la angiografía coronaria por tomografía, acordándonos de que esto es un método y sigue siendo un método en investigación, sin aplicación clínica todavía, lo que es el radiomics como concepto. Como introducción, hay una clara relación entre los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares para los resultados clínicos adversos que se ven en las enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, es decir, fumas, comes comida chatarra, etcétera. O sea, todo eso influye luego en cuán adverso va a ser la repercusión de tu enfermedad aterosclerótica, por ejemplo. La variación interindividual, sin embargo, es algo que todavía está en estudio y no se sabe exactamente por qué la enfermedad se expresa diferente en algunos individuos respecto a otros individuos. Y esto está en estudio. Y el objetivo de esto es tratar de optimizar el efecto terapéutico benéfico después de un análisis que me permite identificar la relación de diferentes factores de riesgo, convencionales y no, con diferentes tipos de morfología de placa. Entonces, esto es un estudio, un asesoramiento en vivo por la angiografía TC no invasiva en una fase subclínica de la enfermedad, donde se, digamos, tiene en cuenta que, bueno, hay marcadores convencionales como la magnitud de placa, por ejemplo, que pareciera tener una limitación para saber realmente cuán grande es el impacto de la enfermedad cardiovascular. O sea, no podemos solamente analizar lo que siempre se hace, el marcador convencional de la magnitud del placa, y pensar que con eso podemos individualizar el tratamiento, por ejemplo. Entonces, esto es un estudio piloto, ya mencionamos que es un análisis por radiomics, donde se busca la fenotipificación o buscar el fenotipo de placa por angiografía TC. Acordemos, una cosa es el genotipo de una persona, es la información genética contenida en cada núcleo de célula. El fenotipo es la interacción del genotipo, o sea, del genoma o de la carga genética, con el medio ambiente. Y ahí es donde se expresa rasgos genéticos de diferentes maneras
independientemente, o no de manera totalmente independiente, pero eh, la genética misma tiene diferentes expresiones según la interacción con el medio ambiente, los factores de riesgo, el estilo de vida, etc. Entonces el fenotipo es muy importante para el desarrollo de una enfermedad. Entonces, se trata de diferenciar factores de riesgo con su mecanismo molecular, diferenciando en dos tipos de factores de riesgo. Los convencionales, que sería el acúmulo de lípidos, ¿no? Lo que es el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica de por sí. Lo vamos a abreviar así, SVAE. Lo que son los otros no convencionales, los factores de riesgo no convencionales que actúan por medio de inflamación y no por acúmulo de lípidos mayoritariamente, que sería la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y la cocaína, el uso de cocaína. Entonces, bueno, fue un periodo de 11 años, desde el 2004 hasta 2015, donde se hizo un estudio, varios estudios epidemiológicos con 1.429 individuos sin síntomas cardiovasculares. De estos individuos se tomaron entonces individuos para este estudio. O sea, es un grupo de personas estudiado por otros lados también, ¿no? Entonces, se estudiaba este grupo durante este periodo por los efectos del VIH, lo que es la terapia antirretroviral, la ingesta de cocaína, la inflamación de por sí y factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, en este estudio actual, todos los que para empezar pudieron ser elegibles, se realizaron dos estudios de angio-TC separados por al menos un año entre ambos estudios. La inclusión, bueno, los criterios de inclusión incluyeron la calidad apropiada de la imagen y que tuviera una estenosis de mayor a 10% de algún vaso analizado. La selección fue aleatoria de 300 pacientes. ¿Por qué? Porque el tiempo de análisis computacional de cada uno de los casos, en lo que es el radiomics, es muy, muy extenso, por lo que no pudieron incluir un número mayor de manera factible. Entonces, eligieron de manera aleatoria 300 pacientes, de manera aleatoria para tratar de excluir cualquier sesgo de selección. Entonces, fueron 600 angiografías en total, 300 pacientes por 2, ¿verdad? Con una edad relativamente joven, de promedio 48 años, más o menos 7, hombres, la mayoría, 210 de los 300, un intervalo de estudios de 4 años, habíamos dicho que era más de 2, pero bueno, fue 4 años más o menos 2,3. Se veía que había un aumento en la ingesta de cocaína, donde 53% inicialmente ingerían cocaína de este grupo estudiado y después 58% hacia el fin. Había un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, donde de 35% inicial aumentó a 56%. Y las personas infectadas con VIH, de todo este grupo de 300 personas estudiadas, fue 75%. Hay que tener en cuenta de qué tipo de grupo estamos hablando, con estos rasgos de enfermedad de base, que no es lo mismo de la población general, obviamente. Entonces, de todos los parámetros de radiomics, un 24% tuvieron una asociación significativa con al menos un factor de riesgo. Esto es interesante. Bueno, si lo desglosamos en cocaína, VIH o lo que es, digamos, el convencional, factor de riesgo convencional, sería 5,6% por cocaína. Los que son los rasgos reclutados en radiomics, 5,6 tuvieron algo que ver con cocaína. VIH, si se analiza de manera aislada a los rasgos de radiomics y VIH, no había ninguna relación. Pero cuando se analizan múltiples variables, entonces sí, hubo un 1% que estaba asociado con VIH. Pero de estos 17 pacientes, o sea, 1%, 15 de 17, 88%, tenían relación con cocaína. Entonces probablemente lo que están diciendo es que no hay rasgos que son relacionados únicamente por VIH, sino que cuando están en asociación con también la ingesta de cocaína, entonces tienen rasgos asociados. Bueno, entonces vemos que 18% tuvieron que ver con un riesgo elevado en relación a enfermedad cardiovascular aterosclerótica clásica. Entonces, de los factores de correlación, solo el volumen total de la placa tuvieron una asociación significativa de 83%. Después fueron todos otros tipos de factores morfológicos. Entonces, cuando se hizo análisis de grupo, o grupal o de cluster,
los efectos de cocaína y de enfermedad cardiovascular aterosclerótica fueron independientes. Entonces, los que son los factores convencionales, lo que es la SB, o sea, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y cocaína, que no es convencional, junto con VIH, que, bueno, no es convencional tampoco, esos métodos fisiopatológicos no tuvieron un entrecruce de rasgos de radiomics. Entonces, esa separación marcada habla de cuál componente estructurales está afectado por cuál factor de riesgo. ¿Por qué factor de riesgo? Lo que nos habla de que hay una diferencia entre los diferentes factores de riesgo y la morfología final de la placa. Esto es interesante y es algo que normalmente se ve solamente por histología, y esto es en vivo. Bueno, otra cosa, la asociación de los rasgos de radiomics tuvieron significativamente menor valor P, que nos habla de significancia estadística, en cocaína. O sea, cocaína tuvo mucho más impacto en el análisis de radiomics y sus características que las otras dos entidades. Un poco la discusión, bueno, sabemos que la pérdida total de años de vida por enfermedad cardiovascular o específicamente de arterias coronarias está en aumento. Entonces, la enfermedad arteriosclerótica o de las arterias coronarias es la causa principal de muerte prevenible entre adultos mayores. Por eso es muy importante una mejor comprensión del curso de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los logros del presente estudio piloto basado en radiomics con fenotipificación de precisión por cambios temporales, o sea, a lo largo del tiempo, en la composición de las placas coronarias? Bueno, lo siguiente, que diferentes factores de riesgo, ya lo hablamos, cocaína, VIH y la enfermedad clásica, tienen contribuciones diferentes a la morfología de la placa. No hay solapamiento entre estos rasgos de radiomics entre los convencionales y los no convencionales. Lo hay algo, y lo vimos entre VIH y cocaína porque están fuertemente asociados los rasgos ahí, donde VIH no tuvieron un impacto grande, sino cocaína más. Pero entre cocaína y los factores convencionales sí hay una diferencia muy grande. Vamos a ver un poco de manera esquemática por qué puede ser eso. Entonces, también mencionaron que el género, o sea, el sexo, tiene no solo impacto sobre la magnitud de la enfermedad de las arterias coronarias, sino también modula los efectos de factores de riesgo en diferentes fenotipos. Entonces, es decir, si es hombre o si mujer, influye en cómo los diferentes factores de riesgo van a afectar la morfología de la placa. Siguiendo, los efectos de los factores de riesgo cambian a lo largo de la vida. También concluyeron esto. ¿Por qué? Por ejemplo, el VIH tiene más impacto sobre la morfología de la placa en jóvenes que en mayores. Otra cosa, las interacciones complejas entre diferentes factores de riesgo está ejemplificado en que los efectos de la cocaína solo se ven en pacientes que ya tenían factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, si el paciente no tenía enfermedad cardiovascular aterosclerótica de por sí, entonces, digamos, el efecto de la cocaína no era de impacto significativo. Ahora, esto es como para entender un poquito de manera esquemática y resumiendo, lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya sabemos esto, pero es un repaso, obra por dos mecanismos, digamos, interdependientes que, digamos, influyen el uno sobre el otro. Lo que es la inflamación de por sí y lo que es el depósito de lipoproteínas, ¿verdad? En las capas intimales de una pared vascular, ¿verdad? Entonces, esto es un análisis gráfico de lo que es mi comprensión de texto de este artículo. Lo que es la cocaína, inhibe la liberación del óxido nítrico. Entonces, ¿qué hace esto? Fomenta la liberación como selectinas, lo que son moléculas de adhesión de glóbulos blancos, y eso hace que se reclutan y depositan entonces glóbulos blancos, o sea, leucocitos. Esto es diferente, esto es una causa inflamatoria, no de depósito de lipoproteínas. Entonces tenemos que VIH activa, la infección activa una activación crónica del sistema inmune inespecífico o innato que libera, entre otros factores, libera citoquinas, lo que son mediadores de inflamación, y lo que son los glóbulos blancos de por sí. Entonces, esto hace que se depositan glóbulos blancos, conocen el virus, y esto lleva en sí a una vasculitis crónica. Entonces, son tres diferentes
maneras en que se produce la enfermedad. Esto es un esquema de un artículo publicado en Lancet, después doy la bibliografía, que muestra específicamente por lo que es VIH, la fisiopatogenia, lo pueden revisar después con tiempo, se los animo, cómo es que se produce el efecto de la vasculitis por VIH y lo que es finalmente la producción de una placa, por una diferente vía de lo que es la enfermedad convencional. La interacción de citoquinas, lo que son las especies reactivas de oxígeno, lo que es el glóbulo blanco infectado por el VIH, etc. Entonces, estos efectos anteriormente solo habían sido visibles a nivel histológico, lo habíamos mencionado. Entonces, la comprensión de los factores de riesgo y el curso de la enfermedad a raíz de esta valoración radiológica es algo novedoso, es algo que arrojaría luces si se lograra a confirmar. La limitación es que, bueno, todos los sujetos fueron de raza negra, lo cual, digamos, habla de que no es extrapolarizable este estudio, al menos de que se amplifique la muestra. Lo que es el uso de cocaína se confirmó por cuestionarios autocompletados, por eso puede ser que haya fallos ahí, pero bueno, es la única manera establecida en que ellos hablaron ahí, en que estadísticamente se lo evalúa. En conclusión, los diferentes factores de riesgo mencionados tienen un impacto sobre el curso de la enfermedad aterosclerótica. Y lo que es la variabilidad interpaciente por la enfermedad coronaria aterosclerótica, valorada por la angiotesia coronaria, además de, o sea, más allá de los factores de riesgo convencionales que ya conocemos, tiene una influencia en esto los factores ambientales y no solo los genéticos. Lo que es el fenotipo, que ya hablamos, es la interacción entre genotipo y el medio ambiente, llámese estilo de vida, etc. Entonces, los factores de riesgo no convencionales como cocaína, VIH, fueron valorados en esto, y lo que es la valoración extensiva de este método es necesaria para que podamos decir, bueno, sí, podemos lograr la fenotipificación de esta enfermedad por medio de la angio-TC y el radiomics. Hicieron un análisis, un par de autores, uno de Alemania y otro de Estados Unidos, de este artículo. Lo que lograron, bueno, resumieron que la asociación de los factores de riesgo con esta enfermedad cardiovascular aterosclerótica fue cocaína 23%, VIH 1% y los convencionales 8%. Lo que dijeron es que el análisis de radiomics de las placas logró identificar los patrones morfológicos de manera única según los diferentes factores de riesgo. Y que esto lo dicen que es el primer estudio en su conocer en vivo que muestra el impacto de radiomics superando posiblemente las limitaciones de los actuales biomarcadores para identificar rasgos de mecanismo fisiopatogénico en cómo se desarrollan las placas que normalmente son valorados solamente por histología, o sea, post-mortem. Lo que sería, o bueno, lo que es una biopsia, etc. Lo que es la descripción de características de placa, también, digamos, están hablando de que esto fue factible y en identificar diferentes efectos moleculares subyacentes, como ya hablamos, porque tiene que ver con cómo se produce cada enfermedad, y la manifestación en patrones morfológicos. Entonces, ¿cuál sería como el objetivo o posible efecto de todo este estudio si se logra confirmar que se pueda tipificar el fenotipo de manera más precisa, comprender mejor el curso de la enfermedad según cada paciente y hacer una medicina individualizada de precisión, lo que se llama medicina de precisión? También mencionan que radiomics, pese a tener casi 10 años de desarrollo, aún está sin una aplicación clara, clínica, factible y significativa. Y que lo que es necesario para que este estudio sea relevante es su comprobación con la relevancia clínica, los beneficios terapéuticos y las implicancias en el pronóstico de la enfermedad aterosclerótica coronaria. Así que bueno, me pareció interesante como un estudio de análisis y bueno, muchas gracias por prestar atención.